¿Cómo entender inglés hablado rápido? Hace 7 años tenía exactamente este mismo problema. Estaba aprendiendo español porque me había enamorado de la cultura latina después de un intercambio en México y quería seguir viviendo allá. Entonces yo hice todo lo posible para aprender español. Estudié con Duolingo, tomé clases tradicionales, practiqué con mis roomies, hice todo. Pero seguía luchando algo enormemente, entender cuando los nativos me hablaban. Me acuerdo de estar en cenas totalmente callado durante horas porque simplemente no podía seguir el ritmo de la conversación. Era algo extremadamente frustrante. Y dado que había estudiado, yo pensé que algo estaba mal conmigo, que no era talentoso e inteligente, entonces me sentí como un idiota. Casi abandoné mi sueño. Pero un día pasa algo que cambia todo para siempre. Estoy viendo un grupo de mexicanos hablando y dentro de este grupo hay una alemana. Ella está escuchando y participando en la conversación como si fuera una nativa de español. Entonces en ese momento yo dije, si ella pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Entonces yo empecé a investigar. Busqué información sobre cómo aprender idiomas. Vi videos de personas hablando 15, 20 idiomas, hablando de cómo habían aprendido todos esos idiomas. Y un día llegué a la conclusión. Los mejores aprendices de idiomas no toman clases, no estudian con Duolingo. En su lugar, se están enfocando 100% a desarrollar su oído de la misma forma que lo hacen los bebés, consumiendo. Entonces, a través de mi investigación y experiencia, desarrollé un método para entender a los nativos perfectamente. Y le llamé The 3-Step Story Method, el método de historias en 3 pasos. En tu caso, aprendiendo inglés sería algo así. Primero escuchas una historia, con subtítulos tanto en inglés como en español, un par de veces para que entiendas cada oración. Luego vuelves a escuchar la misma historia, ahora sin la traducción en español, solo con subtítulos en inglés. También un par de veces. Y luego vuelves a hacer el último paso, que es escuchar la historia nuevamente un par de veces sin subtítulos. Cuando yo empecé a hacer esto con mi español, mis resultados se dispararon. 3 meses después de haber hecho esto durante 1 hora al día, tuve mi primera conversación fluida en español. Nunca lo voy a olvidar en mi vida. Fue una sensación increíble de haber luchado por tanto tiempo frustrado, no entender nada, a llegar a tener su primera conversación en el idioma. Fue fantástico. Y luego cuando empecé a enseñar inglés, compartí este método con mis estudiantes también. Y ellos obtuvieron los mismos resultados. Está bastante cool, ¿cierto? Lo ves también funcionando para ti. Entonces yo obtuve mi resultado que siempre anhelaba. Ser fluido en español, entender a los nativos y poder integrarme en la sociedad latina y vivir aquí. Llevo 4 años viviendo en Colombia y nunca he sido tan feliz en mi vida. Pero más importante, logré transformarme como persona. Llegué de ser un chico joven, inseguro, que no pensaba que tenía el talento para aprender español o cualquier otro idioma, a convertirme en el hombre que soy hoy, que habla español fluidamente y 2 otros idiomas que he aprendido por mi propia cuenta y he ayudado a más de 80,000 latinos a empezar a entender cuando los nativos hablan en inglés. Eso es bastante cool, ¿cierto? Entonces quiero que pruebes el método para que veas cómo funciona. Te voy a mostrar un clip de 10 segundos de una entrevista que hice con mi amigo Camilo Gaviria, en donde estamos hablando 100% en inglés. Pero primero quiero que veas el clip para ver qué tanto de este inglés entiendas. Y cuéntame en los comentarios, por favor. Aquí va. ¿Cuánto entiendes de esto? Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Ahora te voy a mostrar cómo es posible entender al inglés sin subtítulos usando este método. Primero vas a escuchar el mismo clip 3 veces con subtítulos en los 2 idiomas. Luego 3 veces más con subtítulos solo en inglés y luego 3 veces más sin subtítulos. ¿Están listos? Let's go. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do?
Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Tell me, or tell us, so who are you and what do you do? Alright, so my name is Camilo Gaviria. I am a content creator, so I shoot comedy stuff. Ok, déjame hacerte la pregunta de nuevo. ¿Cuánto pudiste entender esta vez? En la última repetición. Bastante, ¿verdad? Este es el poder del método de historias de 3 pasos. Porque estás aprendiendo inglés igual como aprendiste español de niño. Y eso funcionó, ¿verdad? Así que si quieres seguir mejorando tu inglés y ser 100% fluido, te aconsejo que tomes una prueba de 2 semanas de mi curso de inglés. Porque ahí mismo estamos enseñando de esta forma, a través de historias. Hay más de 100 historias interactivas, todas las dificultades de lo más básico hasta lo más avanzado. Y si tú solo consumes estas historias por 30 a 60 minutos al día, te garantizo que tu inglés va a cambiar para siempre. Igual como lo he hecho para miles de estudiantes que ya tomaron el curso. Entonces te puedes unir ahora y probar todo durante 2 semanas enteras y luego tomar tu decisión. Si no te gusta por cualquier motivo, nos escribes un mensaje y te devolvemos el 100% de tu inversión. Pero además de eso, si decides continuar hasta el final del curso, garantizamos que cuando lo terminas eres 100% fluido en inglés. O te devolvemos el doble de lo que pagaste y te damos clases privadas ilimitadas conmigo hasta que lo seas. Así de seguro estamos que este método va a funcionar para ti y será el último curso de inglés que tomarás en tu vida. Te voy a poner el enlace aquí abajo en la descripción del video, donde hay toda la información del curso y las garantías. Espero que te haya gustado este video, que te haya inspirado a seguir mejorando tu inglés, que sepas que eres 100% capaz de hacerlo si solo utilizas un buen método con constancia. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Chao.